Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Buenas noches, queridos estudiantes. Yo soy el maestro AHA y hoy vamos a tratar el último tema de introducción al cálculo, funciones. Cuando entremos a límites van a entender la importancia fundamental de las funciones, porque el concepto de un límite, parte del concepto de una función. Pero para entender funciones debemos de entender algo fundamental, que son las relaciones. Para esto vamos a partir de la siguiente idea. Supongamos que yo tengo un conjunto al cual vamos a llamar X, ¿no? Aquí tengo un conjunto al cual vamos a llamar X. Y vamos a poner números a lo güey. 2, 4, 3, 1 y 69, a la verga. ¿Por qué no? ¿Y qué voy a hacer del otro lado? Ok, por cada... voy a tener otro círculo, otro dominio, el cual vamos a llamar Y. Ahorita todavía no estamos hablando de funciones. Vamos a explicar lo que es una relación, porque una función es un caso especial de una relación. Pero para entender qué es una función, tenemos que entender qué es una relación. Y entonces aquí vamos a poner un 3, un 4, un 2, un 1, un 7, un 5, un 6 y un 42. ¿Qué es una relación? ¿De dónde surge el concepto de relación? Pues verán, una relación se define como el conjunto de valores correspondientes de un conjunto X a un conjunto Y, donde mi X puede tomar más de un valor del conjunto Y. ¿A qué me refiero? En una relación, mi 2 en mi conjunto Y me puede entregar un 5, pero también me puede entregar un 1. Mi 4 me puede entregar un 6, pero también me puede entregar un 1. ¿Qué pasa con mi 3? Mi 3 me puede entregar un 42, pero también me puede entregar un 6, por así decirlo. ¿Qué pasa con el 1? El 1 me entrega un 5, y solo ese valor. Y el 69, un 42, y ¿por qué no? Un número bonito, el 7. Esto es una relación. Una relación es cuando mi X, o parto de un conjunto al cual voy a llamar dominio, que van a ser todos los números que estén dentro de mi X, y al relacionarlos en un conjunto Y me pueden entregar uno o más valores. Pueden tomarme desde un 7 hasta el número que tenga yo en mi contradominio o en mi imagen. Y una vez explicado qué es una relación, que es cuando mi X puede tomar uno o más valores en mi contradominio, ¿qué es una función? Una función parte de esto, donde es un caso especial de la relación. Un caso especial tan particular en el que realmente... ¿Puedo borrar? Chingada madre, siempre se me desespero. Ay, Dios mío. Es un caso especial de una función. Caso especial de una función. Es un caso especial de una relación en el que nuestra relación va a tener un caso particular, ya que ahora a esta Y la vamos a llamar f de x. Este concepto se lo llamamos a Leonhard Euler, que fue el que definió un poquito más la función y todo lo que conlleva una función y que clasificó a las funciones, bla bla bla. Lo que nos interesa en este momento es, voy a poner aquí tres valores, 1, 2, 3, y aquí voy a poner tres valores, 3, 4, 5 y ya. Una función es un caso especial de una relación. ¿Por qué? Porque ya explicamos que una relación es cuando mi X va a tomar uno o más valores de mi conjunto Y. Lo que es una función es cuando yo tengo una relación de tal manera que cada X que yo tenga en mi dominio, este es el dominio va a tener un correspondiente o un valor equitativo en el rango. A este también, o a nuestra f de x también se le llama
imagen, ¿no? O JPG, para que lo recuerden. También se le puede llamar contra, por el videojuego, dominio. Es un caso especial de tal manera que cada valor que yo introduzca en mi X va a tener algo que se le llama f de X. Y solo me puede entregar un valor. Ojo, un valor de Y. Cada X de aquí me puede entregar solo un valor de acá. Esta es una función. Así es como se define a una función. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a jugar un poquito con el concepto. ¿Qué pasa si yo ahora arreglo un número cualquiera? Yo que sé, un 10. Vamos a agregar un 10 esote. ¿Y qué pasa ahora si pasa esto? ¿Es una función? ¿O no es una función? ¿Es una relación? ¿O no es una relación? Esa es la pregunta que muchos harían. Ok, yo sé que mi concepto me dice que solo me puede entregar un valor en Y. Y muchos irían con esa idea y dirán, no, no es una función. ¿Por qué? Porque aquí este y este, el 3 y el 10 me están dando un 3. Pero ojo, el concepto, o el más bien, la definición formal nos dice que una función nos va a entregar solo un valor. ¿Y qué está pasando aquí? El 10 no nos está entregando otro valor, yo que sé, aquí voy a poner un 7. El 10 no nos está entregando un 5 y un 7, no. Solo nos está entregando un 5. En ningún momento estoy rompiendo con la definición de función, donde en una función, en cada valor que yo meta aquí, puede tener un correspondiente. Dicho de otra manera, o de manera algebraica, de manera más formal, o para que lo entienda toda la banda, pal con Aleph. Vamos a explicarlo pal con Aleph. Así, en términos generales. Digamos que el Brian es igual a B. Y Colibritany es igual a C. ¿Qué es lo que voy a pasar? Imagínate que ahora voy a poner mis dos conjuntos. Esta es la idea más fumada que he tenido en toda mi vida. X y sabemos que esta imagen se llama f de X. ¿Qué es lo que va a pasar? Por cada Brian que yo tenga aquí, ya sea Brian, lo vamos a poner el conjunto de los Bryans, y el conjunto de las Colibritanis. Por cada Brian, Brian 1, Brian primo, Brian subíndice 1, voy a tener una función de tal manera que sea C de Brian, C o Colibritany de Brian prima, Colibritany de Brian subíndice 1. Esta es una función. Por cada valor que yo tenga, o por cada Brian que yo tenga aquí, voy a tener una Colibritany que va a depender del valor de mi Brian. Esta es una función a grandes rasgos. Ahora bien, hablemos de lo que es el dominio y rango de una función. Si bien ya dijimos que el rango son todos los valores de nuestra f de X, y el dominio son todos los valores que pueden tomar nuestros Bryans, ¿cómo se ve esto en una gráfica? Porque esto es importante, ya que una función se puede analizar por medio de una gráfica. Y es que es importante este concepto que vamos a tocar ahora. Yo voy a dibujar aquí un plano cartesiano o algo así. Creo que este pulmón ya no se ve, está medio muriendo, pero bueno. Imagínate que tengo la siguiente función, yo qué sé. Vamos a remarcarlo por si no se ve. Una línea chingona, ¿no? Esta va a ser mi función. Todo esto es mi f de X. O lo que bien vendría siendo en mi ejemplo, una Colibritany de Brian. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues muy bien. Ojo, mi función solo está viviendo en este punto, en este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que nada, yo voy a trazar líneas horizontales de esta manera. ¿Y qué es esto? Esto está en el eje de las X y esto es el eje de las Y. Todo esto, o todo donde se tiende a extender nuestra función, se le llama dominio. Dicho de esta manera, gráficamente así se ve el dominio. Son todas las X que va a tener desde un valor A hasta un valor B. Pero ¿qué es el rango de mi función? El rango son todos los valores de Y que me va a entregar mi función. Desde A' hasta B'. Y a esto se le llama rango, o el Django le dirían algunos. Gráficamente así se ve una función. Tengo una función X donde voy a tener un dominio que va a ir de A a B, y en base a esta A y B voy a tener un rango que va de A' a B', o si lo quieren ver de otra manera, de A' a B', ¿no? Es importante ver esto gráficamente porque ahorita vamos a enseñar, o es muy importante que sepamos identificar funciones. Pero a veces, siempre que se nos dice, ¿es una función o no?, se nos da la gráfica, se tiende a dar las gráficas y decir, y hacer la pregunta de ¿es una función o no? Y es que ahí es donde surge la inconferencia de cómo es que sé que es una función o no. Una de las maneras más comunes es si te dan la fórmula, ok, compruebo, veo qué pedo, la analizo y ya chingo. Pero normalmente cuando te piden, dime si esto es una función o no, te viene un ejercicio tal que así. Voy a poner mis ejes. Aquí voy a poner a las 10, aquí a las X. Aquí voy a hacer todo plano cartesiano. X y a las 10. Ahora bien, voy a poner una función que vaya algo así. Y en este voy a poner una función que vaya así, a la verga, como caracol. ¿Cuál de estas dos es una función? Muchos dirían, bueno, las dos se pueden decir que son una f de x. ¿Por qué? Porque claro, hay una curvatura, esto se podría prestar a la interpretación de aquí hay un término cuadrático y bla, 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 bla. Está también. Pero realmente, ¿cómo sé cuándo es una función? Sonará una pendejada. Y efectivamente, el método es una pendejada. Ya que gráficamente, para saber si es una función, hay que hacer líneas a lo pendejo de manera vertical. Es decir, yo tengo que hacer esto, 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 esto. Y si mis líneas horizontales solo cortan al eje de las X o a estos puntos solo se cortan una vez en mi función, yo puedo decir que efectivamente esto sí es una función. Esto de aquí. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso es muy particular. Voy a empezar a hacer mis líneas. Por eso nunca basta con que hagas una línea. Yo puedo decir que esto es una función. Mal, niño. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué está pasando aquí? Mi línea está tocando aquí, aquí y aquí. Si yo hago otra línea por aquí, está tocando aquí, aquí y aquí. Si yo hago una línea por aquí, efectivamente, aquí solo corta aquí y aquí. Pero estas líneas, esta sección de aquí, justamente estas dos líneas que están tocando con más de un valor de x, hacen que ya no se le considere una función. Porque es una función, solo nos puede entregar un valor en x. Esto ya no es una función. Se puede decir que es una relación porque yo tengo 3 valores para una x. Aquí yo tengo 3, aquí sí tengo 1. Por eso siempre conviene hacer varias líneas. Y siempre es importante. Deben de recordarlo. Generalmente si tienen un círculo, tiene una forma como de elipse su función, como de algo así, supongamos que esta es una elipse muy bonita, ¿no? A la verga. Supongamos que les dicen, una elipse es una función, trazo mis líneas horizontales. No, estoy tocando 2 veces aquí, 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 por lo tanto no es una función. ¿Por qué? Porque mi x o mi f de x me está entregando 2 valores. Y eso ya no es una función, es una relación. Y recordamos que una función es un caso especial de la relación donde por cada Brian que yo tenga me va a entregar una colibrita que depende del valor del Brian.
y aquí me está entregando 2 colibritas, y esto ya no es una función. Ahora bien, pasemos a la segunda parte, que van a ver un pequeño corte comercial, ya que partiendo del concepto de una función, podemos partir a evaluar funciones y entender lo que es evaluar funciones. Y volvemos a la normalidad. Muy bien, perros, guáchense esto. Vienen los ejercicios de evaluar funciones. Yo aquí puse una función medio pedorra, y yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, ah, así que chiste. ¿Qué chiste tiene? Yo sé que si yo quiero evaluar una función, tengo que sustituir estos valores que a mí me den en esta función. Básicamente eso es evaluar una función. Pero ¿por qué parto de un ejercicio tan básico? Porque ahorita me voy a alocar y voy a poner un ejercicio bien vergas que va a estar medio ojete y que les puede llegar a tardar o costar un poco de trabajo, más que nada porque ya involucra factorización. Pero aquí es importante algo que voy a decir. Siempre que te digan evalúe f de x igual a tanto y te dan estos valores, tengo que sustituirlos uno a uno. En este caso vamos a empezar por el f de x es igual a 0. Por lo tanto, yo sé que mi f de x ahora va a ser 0. Quiero ver qué pasa en mi función si x vale 0. Y aquí voy a tener un 0 al cuadrado menos 4. Por lo tanto, cuando mi x valga 0, voy a integrarme, o mis y van a entregar un 4, ¿no? ¿Qué pasa si ahora yo tengo un menos 4? Ok, vamos a ver, interesante. F de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado. Tengan mucho cuidado con esto de la potencia, es verbo cultural. Si yo digo que es menos 4 al cuadrado, no es lo mismo que menos 4 al cuadrado. Yo sé que a lo mejor ya algunos se quedan como de, ¿y por qué es diferente? Porque este menos, porque esta potencia es como tener 4 por 4. Y esto es igual a tener menos 4 por menos 4. 4 por 4, 16. 16 por menos 16 es diferente. De menos por menos, más. 4 por 4, 16. Breve cultural, simplemente para que no lo confundan. Entonces, si les entregan un menos 4 al cuadrado, significa que va a ser menos 16. Pero en cambio, si les entregan un menos 4 y esto está elevado a una n potencia, si n es par, se le va a cancelar el signo. Si n es impar, va a conservar el signo negativo. Simplemente para que lo tengan en cuenta. A veces divago, pero es importante saber este tipo, ¿no?, de cosas. Ahora ok, regresamos. Menos 4 al cuadrado sobre menos 4. Lo cual nos va a dar un igual a 4 por 4, 16. Menos por menos más. 16 menos 4. 16 menos 2 son 14, menos otros 2 son 12. Y ahora voy con el último valor, un octavo. Sencillito, papá. Un octavo. Igual a un octavo al cuadrado menos 4. ¿Qué va a pasar aquí? Va a tener 1 sobre un 16avo menos 4. ¿Y ahora qué hago? Pues es muy simple, aquí le agregamos el y vamos a tener el 1 menos 4 por 4, menos 4 por 6, son 32, 6 por 4, 24, perdón. Ay, Dios mío, esto de hacer cálculos mentales, 6 por 4, 24, y 2, son 64, entre 16, los cuales nos va a dar un igual de menos 33, 16avos. Y así es como yo hago una función. Es muy sencillo en teoría cuando te dan este tipo de funciones, pero ahorita vamos a ver un ejercicio un poquito más alocado. Y creo que es importante que vayamos paso a paso con esto. Me voy a ir lento, no se apendejen. Y recuerden, es muy importante eso sí decirlo. Ahorita no lo van a entender, pero qué bueno que me acordé ahorita, que no lo dije en el clip anterior. Es muy importante decirlo. Siempre una función es una maquinita. ¿A qué me refiero con que es una maquinita? Es como la maquinita donde te gastabas el dinero de las tortillas con tu jefa. Es una maquinita de tal manera. Aquí voy a tener una F. Aquí le voy a meter algo. Y aquí me va a sacar algo.
No, banda, no le voy a meter una verga, te iban a entregar una verga, ¿no? Aquí es importante decir esto. X, si yo lo meto en una maquinita, aquí va a ser un proceso, la va a procesar, chingue su madre, bla, 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 se la va a verguear, se la va a madrear y me va a entregar a la salida una F de X. Es importante decir esto. Este es el ejemplo más claro de cómo funciona una función. Imagínate que hay una maquinita con engranajes, lo aplasta, la amasa, la joystickea, lo que tú pinches quieras, pero solo te puede entregar una F de X. El ejemplo más claro de esto es en una calculadora, donde la F de X de una raíz de n par de X no puede ser, o más bien tiene que ser mayor o igual a 0. Porque una raíz cuadrada de un número negativo no está definido. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de menos 4, yo sé que es un número imaginario. De tal manera que yo puedo decir que la raíz de menos 4 la puedo separar en 4 por menos 1. 4 por menos 1. Eso lo divido en raíz de 4, raíz de 1. Perdón, menos 1. Lo cual nos va a dar 2 raíz de menos 1. Raíz de menos 1 es i, lo cual nos va a dar 2i. O 2 veces un número imaginario. Pero esta no es una solución en el campo de los números reales. Si x está en el campo de los números reales, tiene que ser mayor o igual a 0. Si es un número par. Si n es par. Si existen raíces cúbicas de números negativos. Para números negativos sí puede abarcar el campo de todos los números reales, pero si es de índice par o de n par, tiene que ser mayor o igual a 0. Y x tiene que ser mayor, x tiene que ser mayor o igual a 0, porque si no mi función se apendeja. ¿Y qué significa que mi función se apendeje? Bueno, que va a dejar de existir. El ejemplo más claro es cuando a un vato ya no se le paraguas. Deja de existir esa función en él. Si ya no se te paraguas, amigo, ve al doctor. Pero el ejemplo más claro es ese. Digamos que tienes la siguiente gráfica, donde tengo una Y y una X. Si mi función no se apendeja, va a estar así, va a ser así, y esto va a tender al infinito y va a ser y a chingar a su madre. Pero si mi función se apendeja, voy a tener algo que se llama muy importante: un hueco. Un hueco. ¿Y qué es un hueco? Es un valor donde mi función se apendeja. Retomemos el ejemplo anterior de la raíz. Más o menos la gráfica de una función de una raíz se ve de esta manera. Y a chingar a su madre. Pero ¿qué pasa en el campo de los números imaginarios? O cuando yo tiendo a este lugar. No puedo tomar valores aquí. Pero para aproximar lo que puede llegar a suceder, puedo aproximar mis valores. Puedo aproximar estos valores, estos de aquí, los puedo aproximar a 0. Y evaluar lo que va a suceder. Estudiar qué es lo que va a pasar cuando yo me acerque a 0. ¿Por qué? Porque 0 no está definido si es positivo o negativo, pero sí lo puedo analizar porque es lo que me divide los negativos, estos, de los positivos. Y si yo quiero entender más o menos qué va a suceder o cómo se va a comportar la gráfica en este tramo, puedo acercar o aproximar mis valores y establecer un límite, donde mi límite, el límite de una función x, donde x va a tender a 0, va a ser igual a un número n. Esto lo vamos a tratar más a profundidad en el video de límites, pero básicamente un límite es analizar un tramo de una función para estudiar qué es lo que sucede. Y nos sirve bastante el límite porque si nuestra función se apendeja en un valor A, yo puedo aproximar mis números sin ser A y estudiar qué es lo que sucede y por qué se apendeja y así encontrar una función semejante que me permita graficar este punto A en mi función original. Pero eso lo vamos a tratar más en el video de límites. Me desvió un poco del tema, muy feo, pero es importante, era importante definir eso. Ahora sí, vamos con un ejercicio. Sabemos que para evaluar una función a mí me van a dar una función original o una función base. En este caso, mi función base es f de x es igual a 2x al cuadrado menos 2x más y. Si me falla la y, no, aquí creo que era un 1, qué pendejo estoy. Déjenlo corroboro. Últimamente banda es un 1. Ay, qué güey estoy. Bueno.
1. Listo, ya. Me van a pedir evaluar, y aquí es delta x, me equivoqué. Cambié un poco los valores. Delta x es diferente de 0. Delta x también se le considera como incrementos de x, pero no lo vamos a atacar ahorita, que es un incremento. Simplemente lo vamos a manejar como un delta x. Y ahora es importante esta función que nos están dando. F de x cuando x es más x más delta x más la función de x sobre delta x. Pues son 4. Yo sé que a lo mejor muchos se culearían y dirían, ok, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Y el primer paso es guardar la calma y escoger primero el primer término de mi función, que es este. En este caso primero voy a trabajar con este. X más delta x. ¿Recuerdan lo que hicimos en el video anterior? En el clip anterior o en el paso anterior yo les enseñé. Yo les dije que tenía que sustituir este valor aquí. Es lo que voy a hacer. Voy a poner todos estos términos, los voy a poner en función de x más delta x. Lo que nos quedaría como 2, que se va a multiplicar por x más delta x al cuadrado menos 5 por x más delta x, ay cabrón, delta 5, delta x más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que desarrollar este binomio. No es mayor problema, es un binomio, nosotros sabemos cómo se desarrolla. X cuadrada. 1 por 1, 1, el doble, más 2. Aquí vamos a poner x que multiplica a delta x. Ojo, es muy importante que sepan que x y delta x son muy diferentes. Son variables diferentes. Más delta x al cuadrado. ¿Qué función? Ahora es menos. Menos por más, menos. 5x. Menos por más, menos. 5 delta x más 1. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Buscar términos semejantes. Ah, no, esperen. Aún me falta algo. Algo muy importante. Y es multiplicar este 2 porque para que ya sí pueda así buscar términos semejantes y simplificar, ¿no? Y ahora voy a tener, ahora sí, 2x cuadrada más 4x delta x más 2 veces delta x al cuadrado menos 5x menos 5 delta x más 1. Hombre, muy sencillo, ¿no? Diría yo. Uf. Y ahora hay que ver si tenemos términos semejantes. Tenemos, delta x delta x, 2x al cuadrado, 2 delta x al cuadrado, menos 5x. No tengo términos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ya sabiendo que todo este chorizote, que todo este desmadre, es cuando yo evalúo a mi f de x con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo. Agrego mi probabilidad de quebrado, delta x. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí este valor es f de x. Pero si te fijas, aquí ya estoy evaluando en x. ¿Para qué hago tanto desmadre? Es exactamente, es lo mismo que yo me preguntaría. Simplemente sustituyo la función original. Y como se está, aquí es un menos, y como se está restando, voy a cambiar de signo. 2x cuadrada más 5x menos 1. ¿Qué es lo que procede ahora? Primer paso, guardar la calma. Siempre que trabajamos con fracciones algebraicas es complejo porque tenemos que tener cuidado de que lo que hagamos no la caguemos. Tengo un 2x al cuadrado y un más 2x al cuadrado. Se nos va. Porque se hacen 0 cuando yo simplifique. Menos 5x y tengo más 5x. Ok. Se nos va. Menos 1 más 1. Y listo. Muy sencillo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Aquí tengo 2 delta x. Siempre recordemos que los términos se organizan del exponente mayor al menor. Más 4x delta x menos 5 delta x sobre delta x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Muchos pensarían, ok, ya estoy en la mínima expresión, pues déjame decirte que no. Porque todos estos términos tienen algo en común. Tienen algo en común que yo puedo factorizar. Una factorización de término común. El cual es este término. Delta x.
Todos tienen una delta X. Y puedo factorizar una delta X. Ahora bien, voy a partir ahorita que llegamos a esto, algo muy especial que me preocupa mucho. Vamos a partir de esto, ¿no? Aquí voy a factorizar mi delta X sobre delta X. Y aquí me va a quedar como 2 delta X más 4X. 4X, porque se factoriza, menos 5. Ahora bien, aquí hay algo. Normalmente se nos enseña a hacer maquinitas y iríamos a lo bestia y diríamos, ok, ya la factoricé, cancelo mi delta X con mi delta X. Pero ¿es esto posible? Factorizar mi delta X y reducirla o cancelarla, esta delta X con esta delta X. Siempre y cuando se nos aclare que delta X es diferente de 0, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que la división entre 0 no está definida. No sé si ya lo expliqué en algún video, pero de manera rápida, 9 entre 0 es buscar, es equivalente o es igual a 9, que es igual a 0 por un número X. Es decir, 0 por un número X me tiene que dar 9. Y esto no está definido. Esto no existe. Al menos en el campo de los números reales ni de los imaginarios, no hay un número multiplicado por ceros en 9. Por eso no puede ser. Y por eso es importante que nos hagan la aclaración de que delta X, o sea, que esta delta X es diferente de 0. Si yo sé que delta X es diferente de 0, ok, puedo reducir. Y esto es importante aclararlo, porque el sistema educativo está hecho de tal manera que nos hacen ser unas personas como maquinitas con algoritmos, donde yo me predestino a realizar ciertas operaciones sin pensarlo y sin razonarlo. ¿Qué hubiera pasado si delta X es igual a 0? Esto no hubiera sido posible. Estaría haciendo algo que no tiene caso hacer. Porque sea cual sea la función que tenga en el numerador, si el denominador es 0, no tiene caso. Porque la división entre 0 no está definida. Por eso es importante que nos aclaren en una función donde hay un denominador, o si tenemos una función, o evaluar una función donde hay un denominador, es importante que nos digan que el denominador es diferente de 0. Para que yo pueda hacer este tipo de cosas y al final ya llegar al resultado correcto, donde yo puedo decir que del 2 delta X más 4X menos 5 es mi resultado de evaluar esto. Yo creo que realmente no es complicado este ejercicio, más que nada es un poco muy de talacharle, ¿no? De tener cuidado al reducir los términos, de evaluar bien las funciones, de factorizar bien, de comprobar si delta X es diferente de 0 para poder hacerlo. Y una vez hecho eso, obtengo un bello resultado. Esto es todo lo referente a cómo evaluar funciones. Ahora bien, te voy a enseñar a cómo calcular el dominio de una función. Si te dan una función y te dicen cuánto vale el dominio, ¿cómo lo hago? Vamos a verlo. Es interesante, pero antes un pequeño dato curioso, mientras borro, y es que existen 3 tipos de funciones, definidas por Leonard Euler, de igual manera, las cuales son las funciones algebraicas. Es este tipo de funciones donde yo tengo una división de cocientes, bla bla bla. La segunda son las funciones trigonométricas, exactamente, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, si no me falla. ¿Y cuáles son los últimos 3 tipos? Las exponenciales y las logarítmicas. Esos son nuestros 3 tipos de funciones. Pero, para cálculo diferencial, no nos adentraremos mucho en lo que son las funciones. O si es una función del seno, del coseno, bla, bla, bla. Puede que en un futuro sí, cuando estemos derivando, sí nos interese un poco lo que es, pero con que sepan qué tipos de funciones son, ya la armaron. Créanme, con que sepan que existen las funciones, recuerden, algebraicas, que son donde tengo suma de monomios, suma de polinomios, multiplicación de polinomios, división de monomios, de polinomios. Tengo las funciones trigonométricas, ya se las saben, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Hemos regresado y ahora me piden calcular el dominio de una función. Hay 2 maneras de hacerlo.
Una es por desigualdades y neta es todo un pedo, no lo hagan banda. Si alguien quiere aventurarse a aprenderlo a hacer, puede hacerlo, yo no lo detengo. Pero yo les recomiendo el método que algún día un gran hombre calvo inventó, llamado el Julio Profe. Inventó este método, que es un método que yo aprendí hace bastante tiempo. Aprendí a hacer esto. ¿Y en qué consiste? Número uno, tengo que identificar las cosas que me pueden apendejar mi función. En este caso yo ya dije que la división entre cero no existe. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de pasar con esta X? Con esta de aquí. Esta es la que me interesa. Esta de aquí. Esta que yo marqué con rojo sangre. Es un cociente, sí, yo tengo un cociente. Yo tengo un cociente. Y X debe ser diferente de menos 2. ¿Por qué? Porque si es menos 2, nos quedaría como X igual a menos 2. El cociente nos quedaría como menos 2 más 2 es igual a 0, ¿no? Iba a demostrarlo, pero bueno, esto no vale el tiempo. El tiempo es oro, ¿no? Esta X de aquí es muy importante lo que vamos a hacer ahora. Ya que sí es un método que es una mamada, pero neta funciona a la perfección. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dibujar mi recta de los números reales. Voy a dibujar aquí la recta. Al más infinito y al menos infinito. Siempre es importante definir aquí un 0. Y ahora voy a poner aquí una raya en un menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a preguntar, función, si yo te meto un menos 2, ¿te vas a pendejar? ¿Y qué es lo que nos va a consistir la función? Efectivamente, mi estúpido. ¿Por qué? Porque si le meto un menos 2 me quedo como una división entre 0. Y no existe la división entre 0. No está definida la división entre 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Recuerdan que en el video de intervalos yo les dije que cuando no podía tomar el valor completo de un número, usábamos este símbolo, un círculo abierto, indicando que no voy a tomar el valor completo? Puedo tomar un menos 2.0001 o un menos 1.99. Y eso me da, sí, me va a dar un 0 punto y cacho, pero no es un 0 completamente, porque me va a dar un 0.1, por ejemplo. Y eso ya no es 0. Es muy diferente de 0 a 0.1. No puedo tomar el valor de menos 2. Pero sí puedo tomar valores más grandes de menos 2 o valores más chiquitos que menos 2 o valores más grandes que menos 2, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Trazo una raya y evalúo mi función. El trucazo aquí que yo les doy es que evalúen su función. Que evalúen esa función. Esta función que tenemos aquí, la vamos a evaluar al menos de 3 a 4 valores más grande que menos 2 y con 3 a 4 valores más grande que 2. ¿Por qué? Porque es muy importante, cuando les den este tipo de ejercicios, a calcular el dominio. Puede que si lo hacen con 2 valores, sí les dé, pero siempre es importante hacer con un tercero. ¿Por qué? Porque me llegó a pasar que yo comprobaba, por ejemplo, esta función con menos 2 y los primeros 2 me daban, pero ya con el tercero no me daba. Hacía un cuarto y ya no me daba. Por lo tanto, significa que aquí no se cumple, que no va a existir en este tramo. Y aquí sí me daba con todos los que yo entienda, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo que usen 3 términos, ¿no? Vamos a evaluar nuestra función. Acá la mamalona, ¿no? Son menos 3. Aquí, aquí estamos menos 2. Y vamos a intentar primero con números más grandes que menos 2. Vamos a intentar con un número chiquito, un 1. 1. Nos entrega un 1 la función. Ok, no se apendeja. Vamos a darle con un número un poquito más grande. Un número bonito, como decía uno de mis profesores. Un 69. Oh, sí, sí, el número de la vida. Comprobamos, nos da. No, en este punto significa que puede que todo este tramo se cumpla. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a introducir otro valor, yo qué sé, un 6. Comprobamos con un 6. Ok, con un 6 nos da. Una vez hecho este análisis, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a concluir que cuando X sea más grande que menos 2, sí va a existir mi función. Y le pongo una palomita o una carita feliz.
de que sí existe. Esta es una carita argentina porque está muy narizona. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Evaluar con valores más chiquitos que menos 2. Un valor más chiquito que menos 2, un menos 3. Vamos a intentar con un menos 3. A ver qué sale, ¿no? Menos 3. Vamos a entregar un menos 3. Un número bonito, menos 69. Oh yeah. Ok, nos entrega valor. Ahora probemos con otro número. Probemos con un menos 9. Realmente esto es jugar las vergas. Es como jugar Tetris. Esta madre, Tetris. Tetris, dije. Bueno, Tetris. Ustedes entienden. Porque tengo que sustituir valores para comprobar si es verdad. Y ya con 3 valores yo comprobé que aquí pongo mi carita argentina, sí existe. ¿Y cómo expreso este resultado? De la misma manera que con las desigualdades. Recuerden que en las desigualdades cuadráticas yo les dije que el resultado se expresaba como x pertenece a la unión de mis dos conjuntos soluciones. Exacto, misma idea aquí. Donde mi resultado del dominio de f de x es igual, es x que pertenece más bien a la unión de menos infinito, coma, menos 2 en intervalo abierto, unión con menos 2 a chingar a su madre, al infinito. Y así es como se calcula el dominio de una función. Y así expreso el resultado. El dominio de f de x es cuando x pertenece a mis dos uniones, o en el caso de que solo se cumpliera en un intervalo, pongo ese intervalo y listo, ¿no? Pero en este caso se me cumplió en mis dos valores, ¿no? Creo que ya no me queda nada más que decirles, más que platicarles, aprovechando ya el tiempo. Vamos a hablar rápido de lo que es una función inversa. Rápido. Y es que en realidad ese tema no es muy extenso y no es como que lo usemos bastante en cálculo diferencial. Por lo que yo he leído, hasta donde yo he leído, no usamos bastante el concepto de función inversa, pero es importante que lo sepan. ¿Qué es una función inversa? Una función inversa se expresa como f a la menos 1 de x. Ojo, este menos 1 no significa que si yo pongo una f, que si yo pongo esta f de x así, se hace positiva. No. El menos 1 aquí nos indica que es la inversa. ¿Y qué es una función inversa? Es cuando a mí me dan mi imagen, es cuando me dan mis colibritanis, me dan mis f de x, y en base a estas f de x, en base a estas f menos 1 de x, yo voy a conseguir a mis x o a mis Bryans. Esto es una función inversa. A grandes rasgos es esto. Es cuando me dan mis valores del rango del dominio, mis valores del rango del contradominio de mi imagen, y en base a estos valores tengo que calcular o hallar los valores de mi dominio. Donde ahora, lo que alguna vez fue el contradominio de x, o sea, las f de x, ahora se convierten en mi dominio, y mis x se van a convertir en mi contradominio. Esta es una función inversa. Solo como lugar cultural se los comento. ¿Y qué es una función de una función? Sí, existe la función de una función y se expresa de la manera f de g de x. Y ahorita vamos a entender gráficamente por qué surge esto, ¿no? Es f de g de x. ¿Cómo surge esto? Pues digamos que yo tengo un conjunto que yo voy a llamar x. Estas x van a tener un conjunto. Este conjunto se va a relacionar con este conjunto y donde voy a tener un valor de g de x. Y voy a tener un tercer conjunto. Yo creo un tercer conjunto, ok, que va a relacionar a estos dos conjuntos. Voy a relacionar una función con esto. Yo sé que es un poco turbio o complicado de explicar, es un poco complicado de entender que es una función, pero básicamente es cuando yo tomo estos valores
y voy a obtener estos valores de aquí también se relacionan y voy a obtener una f en función de mi g de x, donde si mis x existen en g de x, deben de entender en f por g, que se escribe f por g. Entonces realmente el dominio de f de g de x son mis x y este es mi contradominio. Y esto es una función de una función, es decir, cuando yo a una función le voy a sacar una función que va a depender de una función previa. Y al igual, esto solo se los comento como cultura, porque realmente en cálculo tampoco es como que usemos funciones de unas funciones hasta donde yo he leído. Si en algún momento llego a leer que sabes que si vas a usar funciones de unas funciones, les explico ya bien esto, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta y que sepan que existen funciones de una función. Y con este tema ya terminamos introducción al cálculo. El siguiente video ya es introducción a límites y resolución de límites. Es un video muy interesante, muy espectacular, donde vamos a aprender eso que yo les dije de los huecos de las funciones. Vamos a aprender el para qué nos sirve un límite y el por qué es importante los límites en la matemática. Sin más que nada, yo me despido. Esto fue mi último video de introducción al cálculo. Ya los que siguen ya son más enfocados al cálculo diferencial, ya no introductorios, ya porque el cálculo diferencial tiene su definición en un límite, pero ya llegaremos a eso. Se me cuidan, perro. Recuerden estudiar y si recuerden, solo tengan en mente lo de qué es una función inversa y la función de una función.